Vamos entonces con la última jornada teórica, que es la número 6, ya que está planificada para el manejo de desechos y economía circular. Vamos a hablar ahí de algunos aspectos para que lo tengamos claro al momento de darle un nuevo uso a nuestros productos que ya cumplieron su vida útil. Este es un taller de educación ambiental llamado Plástico en Fresia, una amenaza global presente en mi medio ambiente local, ejecutado por Villas Unidas, que es la Junta de Vecinos número 31 de Fresia, en colaboración con Grupo de Guías y Scouts de Fresia, la Ilustre Municipalidad de Fresia, y este es un proyecto financiado por el Ministerio del Medio Ambiente a través del Fondo de Protección Ambiental, FPA. Nosotros somos Étnica Capacitaciones, los que damos la charla. Soy Macarena Cid y junto con mi compañero Luis Ariel, más conocido Ariel Cabezas, vamos a introducirlos en esta última charla. Aquí tenemos una información de contacto acerca de cómo nos pueden contactar para talleres medioambientales y para saber mucho más acerca de este taller llamado Plásticos en Fresia, que lo pueden encontrar a través del enlace por WhatsApp en Facebook, llamado Taller Plástico en Fresia, y en el canal YouTube donde estamos subiendo los últimos videos que nos quedaban en el tintero. El objetivo general del taller es sensibilizar a la población con la problemática ambiental de los residuos plásticos que afectan a la comuna, especialmente a ríos y ambientes asociados, fomentando en la comunidad conductas y compromisos ambientales responsables hacia las cuencas hidrográficas locales, como también promover el conocimiento de sus componentes, abióticos, como el agua, y bióticos, como la flora y la fauna presente en ella. El objetivo específico de esta jornada es entregar fundamentos de la cultura de las 3 R's, que significa reducir, reutilizar y reciclar, economía circular y del impacto del reciclaje en el ambiente y cuencas hidrográficas, la economía y la sociedad. Vamos a ver un pequeño resumen acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Hablamos, por ejemplo, ahí hay una imagen del río Yico, que es navegable en una zona, en gran parte de él. Y esta cuenca hidrográfica, que tiene algunos elementos que son bastante particulares en nuestra zona, que los vimos en charlas anteriores, nos presta algunos servicios ecosistémicos. En cuanto a, por ejemplo, el soporte que vimos, que es como control biológico, por ejemplo, de provisión, donde podemos obtener algunos recursos como alimentos. También vimos que esos servicios que nos prestaban también podían ser de regulación, como es en el caso del clima. Y por otra parte también en lo cultural nos ayuda, nos presta servicios de recreación. Mucha gente va a bañarse al río más en esta temporada de calor, en verano. Entonces estos son los servicios que nos van prestando esta cuenca hidrográfica que está asociada a nuestro río Yico. También un punto importante de la importancia de esta cuenca es el agua, que lo podemos utilizar para consumo humano y es muy necesario. Es una fuente esencial para el desarrollo de la vida y en todas sus formas, no solamente el humano, sino que también hay animales asociados, hay vegetales asociados a estas cuencas que son esenciales para su existencia. Por lo tanto, mantienen el equilibrio entre los organismos y el ambiente. Proveen también de recursos necesarios para que se lleve a cabo el ciclo del agua, por ejemplo, que ya también lo vimos anteriormente. También
sirve como un recurso integrador del ecosistema, ya que en sus múltiples vidas se desarrollan en torno a esta cuenca. También vimos lo que su importancia, que era uno de las cuencas hidrográficas, una de sus características importantes era que tiene un origen pluvial, significa que era de lluvia, no de nieve, como en la cordillera, como en las cuencas de la cordillera de los Andes. Y también de tipo exorreica, o sea que nuestro río principal, el río Yico, tiene desagüe en el mar. Por lo tanto, para mantener, bueno, y también se me había olvidado el pequeño punto, pero no menos importante, también dentro de nuestra comunidad mapuche huilliche, eh, nos provee de muchas plantas medicinales que se ocupan. Por lo tanto, necesitamos mantener la calidad, disposición y vida que existe en estas cuencas hidrográficas. Y por lo consiguiente vamos a necesitar también, para cuidarla, para protegerlas, más educación ambiental, por ejemplo, extensión de las autoridades locales con respecto a esta educación, más integridad de todos los actores asociados a la cuenca hidrográfica del río Yico, manejo de los desechos que sea eficaz y eficiente. eh, por ejemplo, también podríamos manejar vigilantes ambientales. Nosotros mismos podemos estar siempre preocupados después de saber y de estar en este taller, por ejemplo, estar pendientes de que una botella plástica en el suelo, en nuestra cuenca hidrográfica, puede traer muchas consecuencias negativas. Entonces tenemos que estar atentos de que si hay una lata de aluminio, cualquier desecho o cualquier producto que fue desechado, son altamente contaminantes. También vimos los tipos de contaminantes terrestres, cómo afectaban en el océano también, cómo afectaba ahí, y en nuestras vidas, porque todo llega a parar y a repercutir en nuestra calidad de vida, en lo que comemos. También necesitamos más control de forestales locales, vimos cómo afectaban en nuestro recurso agua principalmente, en el control de manejo de recursos, exceptuando los forestales, porque lo vimos en el punto anterior, y la conservación de suelos. Ay, ¿qué pasa aquí? Bueno, ese fue el resumen, lo básico que necesitábamos saber. Pero ahora, ¿qué hago? ¿No es cierto? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo voy a aportar yo a, a todo lo que tenemos, a todo lo natural, y cómo podemos protegerlo? Bueno, aquí en la imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, de una persona que consume un producto, que es lo habitual aquí en nuestra zona y en Chile en general, que tiene múltiples empaques. Entonces, al final, nos vamos a quedar con un producto tan pequeño y tan insignificante que nos preguntamos: ¿por qué tanto empaque? ¿Por qué tanto, en el fondo, tanto desecho? Bueno, también nos hace pensar de que a través de lo que ha provocado la crisis, todo relacionado con el COVID-19, que nos ha mantenido encerrados y sin contacto prácticamente con nuestros amigos y otros familiares, algunos trabajando a distancia, otros estudiando también a distancia. Pero si comparamos el antes y el después, vamos a poder constatar, y lo hemos constatado, hemos visto el real impacto que nosotros y nosotras producimos en nuestro medio, y que no nos percatamos muchas veces. Y vamos a visualizar lo importante y lo realmente necesario en el día a día de nuestras vidas. Hemos visto que, por ejemplo, algunas migraciones de animales en algunas partes del mundo han vuelto a retornar, ya que la no presencia humana
ha ayudado bastante en este camino. Por lo tanto, esta pandemia también nos invita a reflexionar y a aprender acerca del consumo y manejo responsable de los residuos domiciliarios, hacernos más conscientes como consumidores. Y por lo tanto, vamos a hablar un poquito acerca de la cultura ambiental. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? Bueno, la cultura ambiental se entiende como la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, estableciendo relaciones que tienen que ver un poco con lo ético o con los valores, determinando también creencias y actitudes. Pero la ética ambiental es un concepto bastante amplio, también interdisciplinario, plural, algo global y revolucionario. ¿Por qué? Tiene que ver con el modo de cómo nosotros, los seres humanos, abordamos los problemas del medio ambiente, porque está claro que abusamos nosotros la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, ¿cierto? Bueno, esta rama entonces de la ética tiene cada día más importancia, dado que los problemas ambientales están hoy muy presentes en nuestra vida cotidiana. Y también la capacidad de intervención sobre el medio ambiente es cada vez mayor y lo vemos a través de diferentes organizaciones, a través eh, en el mundo entero, ¿no es cierto? Hemos visto acciones tanto de la ONU, que es un organismo bastante grande, y también uno de los problemas fundamentales, perdón, de la ética ambiental es el aspecto del valor moral que se les da en base a las actividades y decisiones humanas. Em, a pesar de que esta rama de la ética cada día ha tenido más importancia, dado que los problemas ambientales están muy presentes ahora, la capacidad, como dije, de intervención sobre el medio es cada vez mayor también. Y otros problemas que tienen que ver también son con la contaminación, que los vimos en alguna de las charlas, en el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de las especies y la vida silvestre. Y aquí podemos ver en este esquema de, para llegar a tener una comunidad, vamos a hablar de comunidad como un grupo de personas, puede ser a nivel nacional o a nivel local, eh, los tres aspectos esenciales que les hablé, que son el social, el económico y el ambiental, deben ir de la mano para que sea sostenible. Porque vamos a ver de que años atrás habíamos hablado, quizás no se habló netamente en sí como economía lineal, pero estaba basado en una economía lineal donde todo era desechable, descartable. Bueno, ahora hemos visto algunas consecuencias, por ejemplo, el calentamiento global, que es una causa eh, de todo lo que, o sea, perdón, es el efecto de todo lo que hemos causado nosotros a través de la contaminación de los gases invernaderos en el medio ambiente y otros tipos de contaminación, para que haya un desarrollo sostenible dentro de la comunidad, tienen que estar asociadas estas tres variables, estos tres factores que son esenciales. Pero si hablamos de la cultura ambiental netamente, tenemos que involucrar, como les dije, no solo la sociedad, sino que hay otros factores que se interrelacionan. Y les voy a contar más o menos cómo es este ciclo, ya que, por ejemplo, la sociedad industrial en todos los países, a través de la transformación de los recursos naturales, se generan bienes y servicios. Eso también lo nombramos en algún momento. Pero además, bueno, estos servicios también se pueden transformar en riqueza, pero también van a emitir a través de este proceso, va a haber emisión de contaminantes al ambiente, ya sea por productos desechables por el consumidor final o por la generación de desechos en el mismo proceso de fabricación, que va desde su origen, o entre otras zonas como consumidores también finales, que son los descartables. Y la naturaleza necesita tiempo para la regeneración de esta explotación de recursos, y más si se lleva sobre la capacidad máxima. ¿Por qué? Porque después no va a poder regenerarse por sí misma.
Y por otra parte, también se le sobreexige al medio ambiente, específicamente en los países de las regiones del Ecuador donde se refina el petróleo, por ejemplo, para elaborar los tan utilizados plásticos. Y aquí emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, donde provoca el calentamiento global y que hace también que los polos se vayan derritiendo y así aumenta el nivel del mar. O sea, las consecuencias que te trae esta economía lineal son bastante severas y dentro de pocos años hemos aumentado bastante el nivel de contaminación y por consiguiente también los grados de calentamiento de temperatura global. Y por lo tanto también algunos gobiernos al darse cuenta de todas estas consecuencias que trae el mal manejo del uso de los bienes y servicios y para contrarrestar también el impacto que trae la contaminación en nuestras sociedades y ambientes, se reunieron para crear obviamente políticas públicas y leyes tanto para la protección de estos recursos frágiles y frenar la emisión de estos contaminantes. O sea, ustedes se van dando cuenta que lo vemos en el día a día. Eh, vamos viendo esto, cómo, cómo, cómo se van interactuando estos tres factores que los tenemos, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Eh, entonces, en otros países, por ejemplo, han creado incentivos para compensar este daño ambiental. Como les digo, teníamos una economía lineal, pero hemos estado a través de los años saltando a través de esta economía lineal a una economía más circular. Pero el concepto de economía circular es relativamente nuevo, pues surge también a raíz de las dificultades que presentan los sistemas de reciclaje en cuanto al diseño y tipo de materiales utilizados en estos envases y productos finales que luego se desechan, porque de eso se trata la economía lineal: extraer, tomar, producir por las industrias, llegar a un consumidor que los compra y que luego lo desecha, utiliza y luego desecha. ¿Y qué se transforma eso? En basura. En cambio, la economía circular, estamos hablando más de, de educar más al consumidor, de darle una valorización a estos residuos, porque ya no se va a hablar más de basura, se habla de residuos que se reutilizan, se aprovechan, se vuelve a producir un nuevo producto o el mismo, eh, ahí depende de las características del producto, y luego lo mínimo es lo que se desecha. Por ejemplo, como en la economía del reciclaje. Y, y esta economía que les hablaba, que es la economía circular, está, eh, en el fondo lo que busca es que cada producto sea pensado y diseñado, tanto en la vida útil como en su reciclabilidad final de su uso. Por eso vemos esa flechita. Pero en Chile no es tan ajeno este modelo, porque recién en el 2016 se promulgó la ley REP, o que es la de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, ¿cierto? O también conocida como la ley del reciclaje. Y este obliga, en el fondo, a las fábricas a que se organicen y financien en parte la gestión de los residuos que genera al producir estos productos que ellos mismos fabrican. Y así evitamos a que la disposición final de la basura no sean los antiguos vertederos o rellenos sanitarios, y que simplemente no se descompongan al cabo de miles de años y que terminen contaminando igual el suelo, tierra, agua, animales y hasta los mismos humanos. Y, acá tenemos unos links donde ustedes pueden visitar, se los recomendamos, ya que hablamos como del consumismo, o sea, no somos nosotros los que hicimos esos videos, pero se los recomendaban porque justamente hablan
de cómo los humanos utilizamos y usamos, o sea, utilizamos y compramos y utilizamos, perdón, productos que son totalmente desechables después de su uso. Y la idea es que no sea así, que tenga una valorización, un procesamiento de reciclaje, se pueden inclusive, la economía circular también habla del mantenimiento y reparación de algunos productos para su reutilización, y luego el mínimo es lo que se desecha. ¿Vas a hablar? Perdón, ahí se me... Y vamos a ver un poco lo que habíamos hablado en otras charlas, es de eh, qué compone la basura de cada uno de los fresianos. Tenemos esta fuente, es de la Asociación de Municipalidades Yanquihue, del proyecto Girosol del 2002, en donde nos dice que el 55% de materia, o sea, de basura, es materia orgánica. O sea, y aquí tenemos, si ustedes ven la torta aquí, eh, es prácticamente casi el 80% de los residuos que se pueden utilizar, es todo descartable por los ciudadanos de Fresia, por nuestra comunidad. Y todo esto se puede valorizar. Más del 80% se puede, se le agrega este valor que sirve tanto la, para la transformación de estos productos, que es como por ejemplo la materia orgánica, en humus, en compostaje, que el producto final es el humus que se puede reintegrar a nuestro suelo, a nuestras tierras, nutriéndola. O sea, le estamos agregando un valor bastante potente. Y entre ellos, uno de los más grandes es el plástico. O sea, no sabemos que el plástico dura miles de años en el medio, y que además estamos consumiéndolo una vez que se vayan degradando por acción física, mecánica, y química, porque se van degradando a microplásticos, lo vimos también en la charla anterior, y llegan a nuestro consumo. Y, y vimos también de que producía muchos cambios a nivel de tejido y endocrinológico también. Y de este 55%, que es bastante, lo que se descarta como residuo orgánico, se puede aprovechar, se le puede dar un nuevo uso a través del compostaje o el lombricompostaje. ¿Cuál es la diferencia? En el compostaje vamos a ir utilizando tanto residuos orgánicos, eh, frescos, como por ejemplo cáscaras de tomate, pepino, que mucha gente no consume y los descarta, pueden ser reaprovechados. Eh, a través de diferentes técnicas, vamos apilándolo por capas, humedeciéndolas para que vaya poco a poco degradándose, los mismos microorganismos del ambiente, eh, vayan degradando esta materia orgánica, que al final le vamos a dar un nuevo uso porque se agrega, se retorna a la tierra. Y a través del lombricompostaje, donde sirve de alimento para las lombrices, y las lombrices generan humus, que también es un fertilizante térreo, tanto de plantas, del mismo suelo, donde reintegra los nutrientes al ciclo. Y así, en el fondo, no va a ser tan difícil reciclar, ni tampoco darle revalorizar nuestros residuos. Imaginemos que si empezamos a actuar, a reciclar, a compostar, si pasa el camión de la basura, piensen en este ejemplo, pasa el camión de la basura 3 veces a la semana en Fresia rural, donde 3 veces a la semana estamos emitiendo, dejando nuestra basura en los contenedores para que los vayan
a depositar a un relleno sanitario donde ahí no se van a descomponer nunca, es increíble. Nosotros, por ejemplo, reciclamos, yo composto, reciclo y con suerte tengo una bolsa a la semana. O mi promedio es como una bolsa cada 2 semanas, 1 a 2 bolsas cada 2 semanas de basura que se genera en mi domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros le damos esta nueva oportunidad a los residuos orgánicos y los inorgánicos los reciclamos. Eh, Ahora le vamos a dar el pase porque esta clase va a ser un poco mixta, donde Ariel y yo vamos a estar hablándole paso a paso de cómo se recicla también estos residuos inorgánicos. Abre tu micrófono. Sí, aquí estoy, ¿se escucha? Sí, Perfecto. Bueno, gracias Maca. perdón. Macarena, bueno, Macarena habló y nos introdujo un poco. Comenzamos principalmente haciendo un resumen de gran parte de lo que ha realizado el taller, de lo que se trataba este taller, que tiene que ver con las cuencas hidrográficas presentes en nuestra comuna y el fenómeno del plástico en nuestro ambiente. Parece que hay un micrófono abierto. Es que me tengo que salir de la pantalla para... Espérame un poquito. No lo pre... Sí, o puedes cerrar tu micrófono desde el computador. Sí, pero necesitamos la presentación en vivo. Ahí sí, perfecto. Bueno, eh, como decía Macarena, la siguiente, la segunda parte de esta presentación tiene que ver un poco más, si ya nos introdujimos un poco en lo que tiene que ver con la economía circular y cómo ir cambiando de una economía lineal, que es producir algo desde a partir de la materia prima y transformarlo en un bien de provecho que finalmente genera un residuo. Y el residuo finalmente trae un montón de problemas, ya que su disposición final nos genera otros problemas ambientales, como es el caso del plástico, y todo lo que tiene que ver con otros residuos como el papel, como el vidrio, en general tienen una revalorización. Si no se disponen bien y quedan en cualquier lugar, en un área verde, en un área silvestre, generan problemas de contaminación múltiples, como lo hemos tratado y lo hemos visto a lo largo de todo este taller. Pero está la, dentro de la economía circular está el reciclar toda esta materia prima, porque sigue siendo materia de interés y que tiene una revalorización, que se puede volver a transformar en otros productos y así sacarlos del medio ambiente, sacarlos inclusive de los mismos rellenos sanitarios, donde no necesariamente tienen que llegar todos los residuos que generamos. Si bien en la realidad no todo es reciclable, incluso lo que es reciclable también tiene una vida útil dentro de estos ciclos de reciclaje, ¿no? Hay un momento en el cual ya no se puede reciclar más, sigue siendo una opción tremendamente importante para disminuir la cantidad de desechos que generamos a nivel domiciliario. Y yo lo que voy a hablar ahora en esta parte es comentarles a ustedes eh, que los plásticos, en este caso, como nos ha centrado este proyecto, no es uno solo. Tenemos muchos plásticos y dentro de estos plásticos comentarles qué es lo que más se puede reciclar en la actualidad y qué es lo que lamentablemente no se puede reciclar o tiene una vida o tiene una reutilización mucho menor. No obstante, desde el punto de vista como materia prima, pero sí tiene una reutilización desde el punto de vista de que se pueden utilizar para otros elementos, como vamos a ver más adelante. Aquí en la mitad de la diapositiva ustedes pueden ver una botella plástica donde se está rellenando con otros plásticos más pequeños, no, muy bien conocido como ecoladrillo. Bueno, aquí hay un montón de plásticos que generalmente y en la actualidad, especialmente a partir de hace un par de años, hace unos 2 años, hay muchos plásticos que ya no se están recibiendo en los centros de reciclaje a nivel de la provincia. Bueno, ¿qué hacemos con esos plásticos? ¿Los botamos a la basura? No, también hay alternativas en las cuales podemos buscar
su mejor disposición final y reutilización. Y lo otro es también buscar reducir el uso o el consumo de ciertos productos que sabemos que no van a tener un reciclaje. Bueno, aquí está, en honor a la verdad, esta diapositiva y las que vienen son parte de una presentación del CREA, que es un organismo de educación ambiental, eh, y también del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Montt. Ellos idearon una presentación, yo se las pedí y ellos dijeron, pero perfecto, utilícenla, porque está muy bien, es muy didáctica y se las voy a ir relatando a continuación. Bueno, actualmente tenemos entre todas las cosas que recibimos en nuestra casa o que compramos o que consumimos, tenemos envases de Tetra Pak, típico como las leches, los jugos, las salsas. Están en estos envases que parecen de cartón, pero que en realidad son una aleación de varias cosas. Además de cartón, hay plástico y también hay aluminio. Y se le conoce como Tetra Pak. Bueno, tenemos polietileno, que es el famoso PET1, y dentro del polietileno 1, o el PET1, encontramos todo lo que son principalmente las botellas plásticas, las botellas de agua bebestible, de bebidas, de jugos, botellas que por su forma de configuración están hechas principalmente de un polímero que es polímero de etileno, es decir, es polietileno. ¿Ok? Estos sí se pueden reciclar en la actualidad. Ustedes, por ejemplo, si bien en la comuna, y después lo vamos a comentar más adelante, recién aparecieron esta semana, sorpresivamente comenzaron a aparecer campanas de reciclaje, lugares de reciclaje, puntos verdes que se le conoce, en nuestra comuna, hasta la semana pasada eso no existía. Eso no existía, no había alternativas y normalmente lo que se hacía era las personas que reciclamos acá en la comuna, los juntábamos, los limpiábamos, los depositamos de forma adecuada y los llevábamos hacia los centros de reciclaje que se encontraban en comunas vecinas como Puerto Varas y en Puerto Montt. Bueno, ahora, por lo que tengo entendido, a pesar de que no hay mucha información relacionada, sí ya podemos empezar a reciclar en nuestra comuna. ¿Qué podemos reciclar? Bueno, todavía es una duda porque si bien hay indicaciones en las mismas campanas de reciclaje que encontramos, no te indican muchas veces la información adecuada de cómo entregar esos residuos. Bueno, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, tenemos el PET1, tenemos el PE2, que es el polietileno de alta densidad, y aquí tenemos principalmente todo lo que tiene que ver con envases que derivan de cosméticos o de productos de aseo personal, como champú, como acondicionador. También vienen algunos otros artículos que pueden venir en este tipo de envases, son artículos para la cocina, de limpieza de la cocina, desengrasantes, lavalosas, en fin. Generalmente vienen, bueno, también tenemos algunos envases de yogur, como estos yogur que son un poco líquidos, como probióticos. Están todo ese tipo de residuos, son de plástico, de polietileno de alta densidad. Eso también se puede reciclar, por lo menos en los centros de reciclaje que nosotros conocemos y que están bien, que hay muy buena información, que son principalmente en la comuna de Puerto Montt y Puerto Varas. Estos elementos sí se pueden reciclar. Dentro del polietileno de alta densidad tenemos otro que es, bueno, dentro de los PE, que se le llama generalmente como PE4, es también polietileno, pero es de baja densidad. Y estos polietilenos de baja densidad, que si bien son del mismo elemento que estos que están arriba, que son de más alta densidad, como las botellas, están más rígidas, tenemos las famosas bolsas de supermercado, que si bien ya hay una ley actualmente que las prohíbe a lo largo de todo nuestro territorio nacional, aún se siguen usando en el mercado minorista. Si bien en mucho menor cantidad, pero aún existen. Todas estas, todos estos elementos que son generalmente plásticos de un solo uso, ya sea bolsas plásticas que se encuentran en los envoltorios, hay muchas cosas que se envuelven con este tipo de plástico, de polietileno de baja densidad. Todo eso actualmente ya no se están recibiendo normalmente en los puntos de reciclaje de estas comunas vecinas.
No obstante, si bien ya no se están recibiendo, porque además existe una ley que prohíbe su entrega, principalmente en el comercio mayorista o en el comercio, en las grandes tiendas comerciales, prácticamente ya no se están entregando estas bolsas. Si bien ya no las podemos reciclar, y lo cual también se repite con otro tipo de envoltorios que tenemos acá al lado, que son los de polipropileno, el PP5, el PP5, si no me equivoco. Son todos estos envoltorios como de fideos, de algunos de arroz, de pañuelos desechables. Hay varios de estos residuos que generalmente ustedes los van a identificar porque son plásticos, son livianos, y ustedes al arrugarlos se escuchan como crujientes y generalmente si los rompen, se rompen fácilmente. No se estiran, sino que se rompen. Bueno, esos son los de polipropileno y son estos envases que encontramos en diferentes productos alimenticios. Bueno, esos tampoco se reciclan, pero al igual que los de baja densidad, que son las famosas bolsas camiseta que se le llama, o las bolsas que nos entregan en el supermercado o o actualmente en los negocios minoristas, todo esto se puede compactar y se puede meter en estas botellas de boca ancha. Generalmente se recomienda que sean de 1 litro o un poco más, que sean estándar en su forma, y podemos meterlas a presión ahí, compactarlas y después se tapa simplemente, obviamente, cuando hagamos esto, al igual que en todo lo que tiene que ver con el reciclaje, todos los elementos, todos los envases, todos los envoltorios, todas las bolsas tienen que estar limpias y secas, ¿ya? Eso es súper importante. Y ahí vamos dando algunos consejos. Ahora que tenemos campanas de reciclaje acá, recuerden eso, por favor. Lleven sus residuos hasta estos lugares, pero no los ingresen sucios, todo lo que tiene que materia orgánica, por favor, retirarlos, limpiarlos y dejarlos secar al ambiente o en algún recipiente o algún receptáculo donde no se vuelvan a ensuciar nuevamente. ¿Ya? Bueno, como les digo, con estos dos tipos de productos de plástico ya no se están reciclando normalmente, pero podemos hacer estos ladrillos ecológicos o ecoladrillos. Después les voy a mostrar en qué podemos utilizar esto o en qué lo están utilizando algunas instituciones, como de educación principalmente, en algunas construcciones muy interesantes. El vidrio, por acá abajo ustedes lo pueden ver. Bueno, el vidrio es uno de los elementos más nobles, encuentro yo, dentro de nuestro uso cotidiano, porque tiene múltiples aplicaciones. Las botellas de vidrio han estado, por lo menos en la existencia nuestra, por mucho, mucho tiempo en las sociedades modernas, son súper importantes. Si bien tienen el problema del peso, y eso es una complicación frente al plástico, el plástico es más liviano. Al ser más liviano, también y también al bajar los costos de transporte, de generación y también a otras propiedades que tiene el plástico, como lo conversábamos anteriormente en la sesión anterior, la quinta jornada, va en contra, muchas veces las personas o los grandes productores que envasan sus productos prefieren más el plástico que el vidrio. No obstante, el vidrio tiene grandes ventajas. Por ejemplo, es 100% reciclable, al tener componentes principalmente relacionados con silicio y otros elementos que están en la naturaleza normalmente, no son elementos extraños que van a perturbar el ambiente. Si bien se demora mucho en reciclar, si eso también si uno los deja botado en el medio ambiente, también tiene un problema de que no son biodegradables. No obstante, esos vidrios en nuestro uso cotidiano, podemos reutilizarlo inclusive. No solamente reciclarlo, sino que también se pueden reutilizar. ¿Cuántas veces no hemos hecho, no sé, hemos envasado algo en vidrio, nuestras mermeladas, o lo que tiene que ver con algunos licores o algunos bebestibles caseros? Todo lo podemos dejar en estos recipientes de vidrio. Y se puede reciclar. Esto es súper importante. Ahora, si seguimos con los plásticos, que es lo central de este taller, hay ciertos polipropilenos que lamentablemente no se están aceptando, por ejemplo, en los centros de acopio, ni tampoco en los de puntos limpios y verdes, que son los de polipropileno del número 5, que tienen que ver principalmente están muy relacionados con los vasos plásticos que se entregan o se entregaban en comida rápida, o estos envases también plásticos donde
se guardan comidas y uno come. Por ejemplo, las pajitas o las bombillas son de este material. Lamentablemente, muchas de las bandejas, por ejemplo, de los productos que vienen, verduras que encontramos en supermercados que están embalados en este tipo de bandejas plásticas, o carnes que también se envasan y se entregan a la venta en este tipo de bandejas, lamentablemente ese tipo de bandejas no se reciclan. Entonces el llamado es, o el consejo es, a evitar comprar ese tipo de productos. Ahora, esto es muy hipotético. Lamentablemente, el tema del reciclaje y del reducir ciertos tipos de plásticos que no tienen un reciclaje en lo inmediato, choca y contrasta fuertemente con la realidad económica de cada uno de nosotros y con la disponibilidad que encontramos en el mercado de los productos. No podemos dejar de comprar ciertos productos si es que el envase no tiene un reciclaje. Lamentablemente, hay ahí un vacío en el tema legal y que tiene que abordar un poco la nueva ley de responsabilidad extendida del productor. Es decir, si los productores optan por este tipo de envase, ellos mismos deberían ser los responsables de la disposición final de esos envases, que no se pueden reciclar normalmente, entonces ellos deberían retirarlo de los espacios públicos o retirarlo también de los residuos domiciliarios y darle una segunda vida o buscar la disposición final de estos productos o buscar una forma de reciclaje en el cual sea reutilizable. Pero en la actualidad el consejo es a limitar o disminuir el consumo de productos que vengan embalados o que vengan envasados en este tipo de, de plásticos. Una cosa muy interesante es que todos estos plásticos, como el polipropileno, tienen números. Si ustedes no saben qué tipo de plástico corresponde, cuando ustedes compran un producto que está envasado en plástico, pueden buscar el sello, el sello del reciclaje o un triángulo generalmente y el número al cual corresponde. Y en este caso, sí, generalmente están por debajo del envase y en el caso del polipropileno que no se está reciclando, que el número 5 es más maduro, corresponde al número 5. Ahora, poliestireno. El poliestireno son polímeros de estireno. Polímero significa que es una macromolécula generalmente derivado del petróleo, eh, y que son la repetición de un montón de unidades que son en este caso el estireno. El poliestireno es el conocido como Plumavit. Ustedes tendrán nociones de que muchas veces cuando uno se toma un café en un lugar, en vez de un vaso normal o una taza normal de cerámica o de loza, utilizan estos vasos que son de material de poliestireno, son como de Plumavit, son muy livianos, pero que son muy buenos aislando el calor, por eso se utilizan. Muchos, cuando uno va a comprar papas fritas o alguna comida rápida, también se lo entregan este tipo de envases. Bueno, estos envases son pésimos porque tampoco son, como todos los plásticos, cuesta un montón que se puedan degradar en el ambiente, no son biodegradables, pero además no hay muchas opciones para reciclar. Entonces también el consejo es tratar de rechazar, si podemos, si hay alternativas en el comercio donde compremos un producto que no venga con este tipo de envase, optar por eso. Y también eliminar este tipo de envases de nuestras compras habituales. Como por ejemplo no comprar a granel. Bueno, sé que es un tremendo tema porque muchas veces si uno va y tiene un negocio, por ejemplo, en el cual expende comida y utiliza este tipo de envases, no es fácil llegar y cambiar los envases por otros que sí sean reciclables, por ejemplo, o reutilizables. Porque si no hay disponibilidad de esto en el comercio local, y con la pandemia actualmente es súper complicado moverse y tratar de buscar nuevos productos más amigables o menos contaminantes. Bueno, es todo un tema, pero en general lo que se recomienda es rechazar o disminuir su uso. El aluminio. Bueno, si bien esto se escapa de lo que tiene que ver con el plástico, todo lo que tiene que ver con las latas de bebidas, de cerveza y de otros elementos que vengan en este tipo de lata de aluminio son bienvenidos porque los podemos reciclar. Tienen una segunda vida, se pueden reciclar sin ningún problema. Hay unos plásticos, cuando, bueno, las personas que habitualmente van a centros ya establecidos de reciclaje, hay un plástico que tiene el número 7.
El número 7 corresponde a otros plásticos que generalmente son la combinación de los plásticos anteriores u otros más. Y normalmente estos otros plásticos que tienen combinación que son capas de diferentes tipos de plástico, son tremendamente difíciles de reciclar, por lo complejo que significa separar este tipo de plástico. Y el tema es, o reutilizamos estos plásticos en algún elemento esencial de nuestra vida, por ejemplo, podemos utilizarlo de macetero, o podemos utilizarlo para algún proyecto en particular que tengamos de manualidad, muchas veces se utilizan estos desechos para crear algún adorno o alguna artesanía, es reutilizarlo o, muy bien, como dice la infografía acá, compactar. Compactar. Especialmente hay muchos de estos envases también de alimentos que son plásticos de número 7. Y esos se pueden compactar y también se pueden utilizar, por ejemplo, para generar ecoladrillos. El PVC, que es otro tipo de plástico, también es un polímero que tiene que ver con polivinilo de cloruro, algo por el estilo, tiene que ver con todas estas cosas, estos materiales de construcción, pero también estos guantes que utilizamos para lavar la loza, son de PVC. Hay bolsas o envases que se utilizan yo lo he visto mucho en ropa que uno compra en el supermercado, viene envasado eh, en PVC. El PVC ojalá también rechazarlo lo más posible, porque es tremendamente contaminante y no tiene una reutilización. No hay una reutilización del caso. Am, Tenemos un problema, parece, en la transmisión. Ah, perfecto, muy bien. Ya, vamos a la siguiente. La siguiente diapo, por favor. Ok. Perfecto. Ya. Ahora, aquí, como yo les comentaba anteriormente, aquí tenemos lo que se llama, acá están los famosos números. Acá están los triángulos con los números. Tenemos asociado, como lo habíamos comentado anteriormente, todo lo que tiene que ver con estas fotillas plásticas corresponde al número 1. Así lo identificamos. Número 2, todo aquel polietileno de alta densidad, envases de detergentes, de champú, de yogur, de estos yogur que vienen en envases blancos. Eh, bueno, después pasamos al polietileno, pero de baja densidad, todas estas bolsas que ya no se están utilizando, o por lo menos la ley las prohíbe, pero igual se utilizan en el mercado minorista, pero en el mayorista ya por lo menos en las grandes tiendas comerciales se dejó de entregar. Se identifica con el número 4. El polipropileno, este número 5 que yo les decía que está muy relacionado aquí dice, hay una característica muy importante, el PP es rígido, cuesta aplastarlo, por ejemplo, el PP de bolsa no se estiran y se rompen con facilidad. El número 5 principalmente, como les decía, son aquellos elementos que tienen que ver con alimentos. Por ejemplo, las papas fritas vienen en polipropileno número 5. Las ramitas, las galletas vienen en este tipo de envase. Muchos dulces y ustedes los pueden agarrar y al aplastarlos no se estiran con facilidad y suenan, crujen. Bueno, pero cuando ustedes los rajan o los parten se pueden cortar fácilmente. Ese es el número 5 y lamentablemente actualmente tampoco se están reciclando en los centros conocidos de las comunas vecinas, pero está la alternativa del ecoladrillo. El número 6, el poliestireno. Todo lo que le decía con estos envases que se utilizan para la comida rápida, estos vasos, los vasos de cumpleaños, que muchas veces se utilizan en las fiestas de cumpleaños, platos y algunos cubiertos son del número 6. También no están siendo actualmente reutilizados. Y los otros plásticos es todo aquello que yo les comentaba. eh, ah, Disculpen, el poliestireno también tiene que ver con estas papas, con estas, muy parecido a la plumavit, estos envases como de plumavit. Y otros plásticos, bueno, todo lo que les comentaba que es la combinación de estos otros plásticos, aquí están los Doy Pack, por ejemplo, hay muchos de los productos congelados de los supermercados son número 7, porque son una aleación de plásticos y no se pueden dividir. Un ejemplo también muy clásico de otros plásticos son los envases de yogurt, los yogurt, los tradicionales, y esos lamentablemente tienen más encima una etiqueta de papel. Y esa etiqueta de papel es un plástico unido con papel.
Entonces, no se puede separar, no se puede reciclar. Y el PVC es el número 3. ¿Ya? Aquí, para que vayan recordando los tipos de plástico. Aquí hay una utilización una fotografía muy gráfica de cómo se pueden utilizar los ecoladrillos. Estas botellas de plástico de boca ancha, generalmente estos jugos de boca ancha, pero que son de 1 litro, 1,5 litros, 1,4 litros. Y pueden ver, por ejemplo, que aquí se utilizaron para realizar una compostera, pero en este caso una compostera de hojas de árbol, es tierra de hoja la que están ahí compostando. Por ejemplo, lo usaron como una estructura en un colegio. Acá hicieron en combinación con neumático, hicieron una estructura en la cual se pueden poner macetas. A ver si alguien me corrige, no sé cómo se llaman este tipo de estructura, pero es un contenedor de una planta, una especie de maceta eh, con, con elementos de plástico. Ah, perfecto. Acá me comentan que esto parece que esto fue la base de la estructura. Ahí sí, ¿se me escucha? Sí, Ya, comentar un poco que estas imágenes de un colegio en una escuela rural, en donde ellos pusieron de base como ecoladrillos, le pusieron cemento y fue como un asiento en torno al arbolito que iba creciendo. Le dieron otra utilidad también, aparte de como de soporte, de rigidez. perfecto. Exactamente eso. Bueno, otra de aplicaciones del ecoladrillo es utilizarlo de forma estructural para hacer murallas, o como uno de los tantos elementos que se ocuparon para hacer una muralla divisoria. Aquí ustedes pueden ver en esta fotografía que le indico con el cursor, o no sé si la ven, es la fotografía de la derecha a la superficie, ahí en la parte derecha arriba, es exactamente. Esas son una muralla fabricada principalmente con ecoladrillos. Súper bien. Se utiliza mucho, principalmente en lo que tiene que ver con la fabricación de huertos orgánicos. Acá abajo, hablando de huertos, aquí hay otra aplicación. Aquí hay un cultivo de lechugas, por ejemplo, en la cual utilizaron esta estructura de coladrillos para formar la base que mantiene esta especie de maceta gigante, pero en el fondo es una maceta muy útil, ya que podemos ir cultivando y pueden ir saliendo diferentes elementos. En este caso, se utilizó para cultivar y sembrar y cultivar y cosechar hortalizas. Y aquí está un poco abajo, exactamente donde está el cursor, es donde se muestra un poco el proceso de la fabricación de un ecoladrillo. Como ahí se va compactando, compactando, compactando hasta llegar hasta arriba. Y lo importante es que quede muy compacto, que no queden bolsas de aire, para que ayuden a la rigidez que se necesita como elemento de construcción. Rígido es liviano, pero es rígido. Así que es un elemento a tener en consideración. De la siguiente, por favor. También adherir a este proceso que el ecoladrillo final debe pesar entre 3 kilos aproximadamente. Y si es que, por ejemplo, no llegase, fuera menor por la compactación o baja compactación de los plásticos que están dentro, sacarlos y reducirlos, cortarlos en trozos más pequeños, así la compactación va a ser mucho mayor, como dato freak. Como dato útil. O dato. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también un poco la reflexión que estamos haciendo en este taller y relacionada con el plástico es como una amenaza global, pero presente en nuestra localidad y en nuestra comuna en general, es que mm, antes de realizar compra o aprovechar un ofertón del comercio, aunque ahora eso es actualmente por la pandemia y por la situación económica de muchas familias es prácticamente imposible o es muy difícil, pero en general los que sí no han mermado mucho su ingreso y aún siguen manteniendo una vida de consumismo muy alta, es pensar antes de comprar, reflexionar un poco, es decir, necesito esto que estoy comprando, es decir,
por muy oferta que sea, realmente lo necesito, o puedo utilizar el elemento que aún tengo en mi casa, pero que quizás está un poco gastado, pero lo puedo refaccionar, lo puedo reparar, quizás lo puedo reparar y lo puedo seguir utilizando, y en realidad no necesito algo nuevo. Eso pasa muchas veces con las herramientas domésticas o con algún utensilio doméstico. Lamentablemente, si bien la economía a nivel mundial sigue siendo una economía lineal, es decir, producimos, extraímos los materiales, las materias primas se extraen del planeta, de la naturaleza, del medio ambiente, después se procesan, se fabrican en bienes y los bienes se venden, el consumidor los compra y después los consume y una vez que cumplen su vida útil los desecha. Bueno, la idea es que antes de desecharlo, veamos si lo podemos reutilizar. Y eso, a su vez, repercute en si realmente necesito comprar un montón de cosas que quizás no son necesarias o que podría ahorrarme. De esa forma, al pensar también en mi economía personal, también estoy pensando en el bienestar del planeta y en el bienestar de mi medio ambiente y de mis generaciones futuras. La siguiente. El segundo paso es evitar empaques innecesarios. Hay muchas veces en las cuales no es necesario. Esto pasa principalmente cuando uno va a la sección de verduras del supermercado. Es increíble la cantidad de cosas que uno encuentra envuelta en plástico, cuando en realidad muchas veces no es necesario. Muchas veces simplemente el comprar a granel o el comprar en cantidades determinadas es justo y necesario. Y lo demás es realmente un sobreempaque que además genera a tu bolsillo un costo mayor, porque todo eso que está empacado es más caro que comprarlo a granel, inclusive es mucho más barato ir a una feria local, a un local que se encuentre en un negocio minorista y vas a evitar todos esos empaques que suben el precio de tu producto. Menos empaques y apoyo al comercio local. Eso es súper importante. Ahí ustedes pueden ver acá a la izquierda estos sobreempaques que además son de un costo mayor versus la opción más natural que es ir con nuestra bolsita reutilizable y comprar a granel en el comercio local. La siguiente. El tercer paso es pensarla en alternativas. Por ejemplo, en vez de estar comprando bolsitas de té que vienen en estas unidades, que son mucho más cómodas, mucho más prácticas, pero en realidad podría evitarme todo lo que tiene que ver con los envoltorios, con el papel y con la caja, si lo comprara a granel. Las hojas de té se pueden comprar a granel en algún negocio, si bien acá depende mucho de la disponibilidad. Y existen estos dosificadores, donde tú puedes hacer la misma cantidad que es una bolsita de té, pero son reutilizables todo esto. Los compras, no son tan caros y los puedes estar constantemente utilizando. Y muchas veces la calidad del té es mucho mejor, el sabor es mucho mejor. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo que se puede repetir con otras cosas. Por ejemplo, en vez de comprar botellas de agua embotellada, aquí ya vimos que muchos de estos compuestos que componen el plástico pasan al agua embotellada, como se vio en la clase pasada y que denunciaba en la jornada pasada, donde hablamos del informe de la Organización Mundial de la Salud, que muchas marcas de agua embotellada tenían elementos plásticos en la misma agua. Entonces, en vez de comprar esta agua embotellada o estos jugos embotellados, ¿por qué no optar por jugos naturales que tú puedes procesar en tu casa? O simplemente comprar una botella reutilizable, una botella de aluminio, que puede ser un poquito más cara, pero que la vas a utilizar tantas veces que al final va a ser mucho mejor que estar comprando cada vez una botella, agua embotellada en botella plástica. Eh, Esa es otra alternativa. El cuarto paso es evitar elementos desechables. Todos estos elementos de un solo uso. No usar, no comprar pajitas o estas bombillas plásticas que ya hay una campaña inclusive a nivel nacional de parar el uso de estas bombillas. Lo bueno es que hay algunos productos que, por ejemplo, las leches pequeñas, estas pequeñas que uno le compra, estas leches con chocolate, vainilla o estas leches simplemente blancas, sin aditivo, que encontré en el supermercado, ya están optando por sacar la tradicional bombilla de plástico poniendo una bombilla de papel. He visto algunas marcas que están utilizando y eso es bastante bueno. El papel es mucho más, tiene una vida de duración
también puede ser utilizada como un elemento de desecho, de uso y desecho, pero su reutilización, no, disculpen, su reciclaje y su biodegradación es más rápida. Es más rápido la degradación del papel en comparación al del plástico, que puede tardar años y años y años y decenas de años en eliminarse de la naturaleza. Y lo que les decía, porque utilizar cosas reutilizables, evitar todo esto, y tenemos la alternativa, por ejemplo, de los servicios que ahora son de madera, o comprar un juego de servicios grande simplemente para, por ejemplo, incluso estoy pensando que muchas veces hay estos mismos elementos de plástico, ya, perfecto. Tenemos tenedor, cuchillo y cucharas de plástico, pero que no son de un solo uso, son de mejor calidad y en el fondo lo que tú haces es, cada vez que los necesites, los usas, los limpias, los guardas y los vuelves a reutilizar. Esa es la forma de pensar. Esa es la forma de empezar, tener nuestras propias botellas para echar los líquidos o los bebestibles que queramos, en vez de estar comprándolos en envases que vienen envasados en plástico. Eso es pensar, evitar los elementos desechables y buscar la alternativa. La siguiente. El quinto paso es preparar los residuos para el reciclaje. Y aquí es súper importante lo que les comentaba. Uno no puede llegar y dejar los residuos que son reciclables, por ejemplo, una botella, una botella para jugo y cosas por el estilo, un PET 1, que son estas botellas gaseosas, de bebida y de agua mineral, uno tiene que limpiarlas. Lo importante es limpiarlo y que esté seco, ya que no hay que pensar que es basura, no hay que tratarlo como basura, al contrario, son residuos y son materia prima que se pueden volver a utilizar y que se pueden volver a construir otro elemento. Entonces hay que preparar los residuos. También, por ejemplo, el papel y el carbón, disculpen, el papel y el cartón se pueden compactar, porque ocupan bastante volumen, son livianos, pero hay que compactarlo. Entonces, al compactarlo, al dejarlo liso, es decir, sacarle, no hay que dejar la caja formada, sino que hay que desarmarla. Eso va a ahorrar espacio, te va a permitir dejar más cartones, y al final de la semana, al final del mes, tú vas a poder llevar una cantidad importante de cartón, pero en un tamaño reducido de espacio en tu auto, por ejemplo, o en tu bicicleta o en tu bolsa, hasta el centro de reciclaje. Hay que prepararlo. Aquí hay un ejemplo, los chicos que están acá abajo de un colegio, no sé si me pueden indicar exactamente con el puntero. Ellos están compactando y haciendo paquetes que son tan portables también. No se trata de hacer paquetes de 100 kilos, no, se trata de hacer paquetes que sean, que disminuyan el espacio, pero que también puedan ser transportables, que uno los pueda mover con facilidad. Y llevarlos obviamente de forma adecuada a los lugares de reciclaje, donde corresponde. Y eso tiene que ver también cómo usamos, aquí como los chicos de esta fotografía, hay un montón de chicos con buzo verde que están en un punto limpio, y ahí hay una persona encargada en el punto limpio que le está enseñando y diciendo, mira, aquí va cada uno de los elementos que ustedes trajeron. Eso es importante. Preparar los residuos para el reciclaje, porque así también evitan retrasos y demoras en el mismo punto limpio donde se recicla. La siguiente. Se me olvidaba. ¿Podemos retroceder, por favor? Otro punto importante en la preparación de los residuos es, por ejemplo, que se solicita que los plásticos, muchos de los plásticos que vienen con etiqueta, y si es posible sacarles la etiqueta, sacarles la etiqueta. Llevar los plásticos, aparte de sin materia orgánica, limpios, es decir, que no estén sucios, con restos de comida ni nada similar, que vengan limpios, vengan secos, y también que la etiqueta que los cubre, también sacársela, porque esas etiquetas normalmente no son Al reciclables. La siguiente. igual que las tapitas, también se separan del el envase. Sí, la siguiente. El quinto paso es preparar los residuos para el reciclaje. Al mismo anterior, si no me equivoco. Aquí los chicos están, Están están, compactando, están las botellas compactando. plásticas. Este es un ejemplo de las botellas plásticas, es decir, alcanzan mucha más cantidad de botellas en la rejilla acá, en este contenedor de rejas. Si nos aplastamos las botellas, alcanzan muchas más, hay mucho más espacio.
Entonces así no se colapsan tan rápidamente los centros de los lugares de estos puntos limpios donde, o puntos verdes más bien, donde se instalan estos receptores de botella. La siguiente. Ya, ¿dónde reciclar? Hasta la semana anterior, en Fresia no teníamos puntos limpios ni puntos verdes. Los puntos verdes, la diferencia de los puntos limpios, aquí hay una gran diferencia, los puntos verdes son los que están en nuestra comuna actualmente, los que llegaron esta semana, que son simplemente campanas que tienen una rotulación que te indica para qué tipo de residuo están construidos. Es decir, para qué se han dispuesto cada uno de estos residuos. Te indican si son para vidrio, si son para plástico, si son para Tetra Pak. El tema es que estos puntos verdes, porque esos son puntos verdes, no hay ninguna persona que te esté ayudando o que te esté orientando a cómo reciclar, especialmente si no has reciclado anteriormente o no lo recuerdas. A diferencia de claro que no, ahí no hay ningún personal capacitado que te señale o que te indique o que te oriente al reciclaje. Al estar, tiene un cierto riesgo tener estos puntos verdes, a diferencia de los puntos limpios, donde sí hay una persona o hay un personal que está a cargo de mantener y de gestionar el punto limpio. Entonces, ellos te orientan a ti y también mantienen la limpieza y mantienen la fluidez del funcionamiento del punto limpio. Hay Y puntos también es limpios, más por ejemplo, fácil reciclar así. sí, pues están mejor señalizados. Por ejemplo, en la Fundación de la Familia, que está en un punto en Puerto Montt, ellos reciclan, ellos tienen un punto limpio y acá está Patricio, ahí está su señora y trabajan con otras personas más, y ellos son súper didácticos y pedagógicos para enseñarte y tienen mucha paciencia. Y ahí tenían hasta aún siguen teniendo una gran cantidad de receptáculos y de ventanas de reciclaje, que hay una gran cantidad abajo ustedes pueden ver los diferentes colores que corresponden a los diferentes residuos que están recibiendo. Ahí está la dirección, Estero Lobos con Sargento Silva, sin número, en Puerto Montt. La siguiente. Ahora, el problema, aquí vamos a tratar un poquito, como para ir cerrando un poco esta presentación, es qué es lo que pasa en nuestra comuna. En nuestra comuna, si bien estos no son contenedores de basura, no estamos hablando directamente de reciclaje, estas fotografías son de los contenedores de basura de Fresia que están frente al cementerio. Y que normalmente especialmente en fines de semana largos o después de alguna fecha, un feriado, o de algún elemento en el cual no se retiraba habitualmente, por ejemplo, alguna huelga o una dificultad del servicio de retiro de basura municipal, se acumula mucha basura. Y hay un mal uso de estos contenedores. Si se dan cuenta, la tapa está abierta, el contenedor está hasta arriba. Hay elementos, por ejemplo, ahí abajo se puede ver un microondas en una de las fotografías, y también con su embalaje, ahí hay un embalaje de Plumavit, que los empiezan a dejar al lado. Claramente todo eso habla del mal uso que como ciudadanos le damos a nuestros contenedores de basura. ¿Por qué? Porque por un lado, aparte de verse sucio visualmente, eh, lo vimos en las otras presentaciones, que también son focos de plagas, tanto de insectos como de roedores, que son vectores de enfermedades. Entonces la parte sanitaria también juega un rol importante en mantener estos puntos de residuos eh, controlados. Es parte de la ciudadanía hacer un buen uso también Por de esto. eso la educación ambiental es fundamental, la educación de ser ordenado. En el fondo, si yo tengo mi casa sucia, voy a dar un mal ejemplo. Nosotros estamos enseñando a nuevas generaciones a construir un Fresia mucho más limpio, una calidad de vida mejor. No se trata de vivir peor, por eso estamos también educando ambientalmente. Sí, el tema es que todos estos contenedores en la práctica están diseñados para recibir
residuos domiciliarios de un tipo. No obstante, hay residuos peligrosos que también están presentes en nuestras casas que no se pueden verter acá. Por ejemplo, pilas, aceites, baterías, electrodomésticos. No, estos receptáculos no están hechos para eso. El tema es que inclusive en la comuna hay una campaña llamada campaña de voluminoso, donde pasa un camión de la municipalidad retirando muchas veces grandes elementos como electrodomésticos, muebles, lavadoras, refrigeradores, otros elementos que normalmente no se puede llevar la basura, no se puede llevar el camión de la basura habitualmente, y los retira. Y eso es una muy buena iniciativa de la municipalidad. No obstante, aquí también hay responsabilidades compartidas con lo que pasa acá, principalmente de nosotros como ciudadanos. Pero, ¿quién gestiona y quién puede ayudar a educar a la población? Bueno, también las autoridades tienen una responsabilidad al respecto. ¿Por qué les muestro esta fotografía? Porque muchos de estos residuos, especialmente plásticos, pueden llegar a la calle y en una zona de tanta lluvia y viento, como en nuestra comuna, estos residuos pueden llegar hasta el sumidero de lluvia, hasta la reja donde está el sumidero, los desagües de agua lluvia. Y finalmente el agua traslada todos estos plásticos que después se van transformando en microplásticos a nuestro ambiente, a nuestras cuencas hidrográficas. Todo está conectado. Todo lo que realizamos en nuestro día a día, lo que pasa en nuestro hogar, lo que pasa en nuestra comuna, también afecta a nuestro medio ambiente natural y en nuestro entorno. El tema es que, la siguiente, ¿cuál es la importancia de todo esto? Y que también tiene que ver con la gestión. Aquí hay una noticia por ejemplo, la saqué del portal de la Municipalidad de Puerto Montt. Aquí habla, por ejemplo, de la ordenanza que va a implementar, esto es una noticia del año 2019, una ordenanza que va a implementar Puerto Montt por el uso inadecuado de estos receptores de basura. Y aquí destaqué en un cuadro rojo una cosa muy, muy llamativa que incluso se ha encontrado que locales comerciales vierten aceites de cocina usados o exceden la cantidad de basura, provocando la saturación de los nuevos basureros. Bueno, en ese tiempo era el nuevo. Pero el tema es que hay una mala utilización de los basureros y de estos contenedores más grandes que se ponen en la vía pública. Y eso que hizo la municipalidad, bueno, implementó una ordenanza en la cual va a multar o va a regular el mal uso de los contenedores. Es una respuesta reactiva, pero ocurre lamentablemente. No obstante, muchas veces lo mejor es la educación. La siguiente. Bueno, también me ha pasado muchas veces de que se han incendiado contenedores donde arrojan cenizas recién sacadas de las combustiones. También. En el mismo caso, el mal uso de estos contenedores que sirven para otros propósitos. Ujú. Aquí, por ejemplo, Puerto Montt, de pasar de sancionar, que bueno, es una posibilidad, pero a nosotros nos gusta más la educación, educar a la población. Y aquí Puerto Montt, esta es una noticia del año 2011, comenzó con su campaña y era un programa piloto. Súper bueno desde el punto de vista de que era piloto, ya que se implementó solamente en dos lugares de la comuna. Creo que en Villa Volcanes y en el sector de La Paloma, donde tenían islas de reciclaje. Sí tenían estaban todos los contenedores, por ejemplo, aquí se ven los contenedores en infografía chiquitito, lo tienen para vidrio, para papel. No sé si el cursor me los puede indicar acá. Estos contenedores bien pequeñitos, esos que están ahí, teníamos primero el verde, generalmente es de vidrio. El azul es para cartón y papel. El, el amarillo es para plásticos. Y el café es para Tetra Pak. ¿Ya? Y ellos tenían estos grandes contenedores, comenzaron en el 2011 con ese programa, creo que aún lo continúan, tengo entendido, y se expandió un poco más a otros lugares de la comuna, pero hubo un tiempo en que se expandió masivamente. Y estos contenedores fueron mal usados, porque faltó preparar a la población para utilizarlos. Entonces, decidieron solamente dejar estos planes pilotos donde sí funcionó muy bien porque hubo una educación previa de la población. En estas poblaciones, en estas localidades, en estos barrios de Puerto Montt, que era Villa Volcanes y en La Paloma, se siguen manteniendo estas se les llama islas de reciclaje, donde están estos contenedores. Porque el problema es que puede ocurrir lo mismo que vimos en los contenedores de basura normal, y ha ocurrido en otras comunas que se llenan de un montón de residuos, y la gente más encima lleva los residuos sin limpiar,
sin secar, con residuos, y lamentablemente ya falta un poco de educación. Acá, si bien lo trabajaron muy bien, incluso hicieron un programa de compostaje, ayudaron, llevaron adelante un programa donde entregaron compostera a varios vecinos de la comuna para que disminuyeran la cantidad de materia orgánica que estaban arrojando a la basura normalmente. Y para reducir, obviamente, eso repercute también en las arcas de la municipalidad, porque al llevar menos basura al relleno sanitario, porque gran porcentaje de esa basura era materia orgánica que la gente empezó a compostar en sus casas, se redujo el número de viajes de los camiones que iban a dejar desechos al relleno sanitario y eso repercute en las arcas fiscales. Y ese dinero que queda se puede utilizar para otros programas sociales. El tema es que un muy buen ejemplo es este programa porque fue licitado públicamente con anticipación, esto es del año 2010, una licitación del 2010, pero se implementó en el 2011, y tenía varias líneas de acción, pues tenía talleres de ciudadanos de difusión, talleres ay, no alcanzo a ver muy bien aquí, tenía, exacto, talleres de difusión con la comunidad, difusión puerta a puerta, entrega de composteras, como les llamaba yo, la disposición de estas islas ecológicas, que eran donde se ponían estos contenedores diferenciados para el reciclaje. Y en el fondo, estas islas en el fondo corresponden a los puntos verdes, más que a puntos limpios, son como puntos verdes, porque no había nadie no había personal que estuviese permanentemente ahí, simplemente aquellos que los retiraban y los mantenían, pero no están constantemente ahí. Pero al no haber un personal fijo, constante acá, que te orientara, ellos decidieron educar a la población de esas villas, de esas comunidades, con todo este tipo de información. Es decir, un programa que fue progresivo. La siguiente. Bueno, ¿dónde reciclar? En la provincia. No sé si, bueno, aquí hay una página, hay un link, que ustedes pueden ver acá arriba, el Red Chile del Ministerio de Medio Ambiente gov.cl, redchile.mma.gov.cl, slash, donde reciclar, slash, ustedes lo pueden copiar, lo pueden visitar y pueden encontrar a través de un mapa interactivo, pueden encontrar puntos verdes y puntos limpios en la comuna. Aquí pueden, este es un acercamiento que hice, por ejemplo, a la ciudad de Puerto Montt, donde están en diferentes, se pueden ubicar sobre estos puntos y pueden encontrar los puntos verdes, que son todos aquellos, muchas veces corresponden a estas campanas de reciclaje, a estos contenedores de reciclaje diferenciados o de residuos diferenciados. Y los puntos limpios, como el de la Fundación La Familia, que mostramos las fotografías un poco, donde hay un personal constante y estable que lo está orientando y gestionando el punto limpio. En Puerto Varas también podemos encontrar un punto verde y un punto limpio, ¿ya? Principalmente el que está asociado al supermercado Líder Express, que está, no recuerdo bien el nombre, Gramado parece que se llama esa calle. Ahí lo pueden encontrar. Actualmente dudo, disculpen, no conozco a ciencia cierta el horario de funcionamiento por el tema de la pandemia y porque lamentablemente todas las comunas que he mencionado, Puerto Varas, Puerto Montt, pasaron de transición a cuarentena. Entonces puede que estén cerrados, porque el año pasado sí estaban cerrados, pero dependiendo de la evolución del paso a paso, se han ido abriendo estos puntos limpios y puntos verdes, principalmente el punto limpio, pero no sé en qué situación se encuentran actualmente. Y aquí bueno, aquí en la fotografía pueden ver de Puerto Montt, pueden ver uno que dice 5 y 6. Bueno, esas son las islas ecológicas estas islas ecológicas que se implementaron en Villa Volcanes y en La Paloma. La siguiente. Y en Fresia. Bueno, ¿qué pasa en Fresia? En Fresia, bueno, A, a pesar de que estamos bastante cerca de Puerto Varas, eh, recién estamos implementando este año algunos lo- estas islas de contenedores de metales, vidrio y plástico. Esta es una imagen que sacamos actualmente hoy de Villas Unidas porque ya vimos que tenemos este punto este punto verde acá en Fresia.
Pero que si vamos analizando más esta imagen, no tenemos ninguna referencia de cómo ingresar los elementos, los residuos que nos están mencionando aquí. Vimos que, por ejemplo, en Puerto Montt, si no contamos con, con un mecanismo, una planificación, una organización de parte de los organismos que instalan estos puntos, no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque se van a transformar en microbasurales o solamente en basureros, donde van a depositar los mismos elementos que se indican también, pero sin estar limpios, sin estar compactados, entonces se va a volver un poco infeccioso en el fondo. Por eso es importante eh, planificar esto a través de una ordenanza, a través de mesas de trabajo, para poder hacer que sea eficaz estos programas de reciclaje. ¿Algo más que agregar? Claro, yo solo agregar que si bien sigue siendo igual un avance a no tener nada, el paso siguiente o el paso anterior, que a veces echamos de menos, es la planificación conjunta con las comunidades. Respecto a que, si bien es un avance, tenemos estas campanas de reciclaje en sectores determinados de la comuna, que no se transformen en lo que fueron los contenedores de basura, es decir, por su mal uso. Y actualmente los contenedores de basura, estos que tienen rueda, prácticamente de todos los que existían, desde que yo recuerdo de que llegamos a Fresia el año 2017, había muchos más de los que actualmente hay, porque los vecinos lo están rechazando. Rechazaron esos contenedores con ruedas porque se transformaron finalmente en una fuente de microbasural, porque la gente los usaba de mala forma, no disponía de forma errónea los residuos, botaba residuos que no correspondían. Además llegaban de otras localidades, por lo que denunciaban, de otras localidades a dejar escombros y basuras que no correspondían al sector. Entonces los mismos vecinos muchas veces tienen que reunirse, agruparse y ser como recolectores de esta basura que se forma para poder mantener limpio. Entonces no es la idea. Sí, bueno, La idea es educarnos, ser consumidores responsables para no generar mucho más de lo que la capacidad de carga que tienen estas campanas, nuestros municipios también. claro, eso es como la moraleja o el aprendizaje que podemos tener de esto. Cuidar estas campanas, tratar de que no ocurra lo que ocurrió con los otros contenedores, darles un adecuado uso, pero eso se logra a través de la educación ambiental. Nosotros, este taller es parte de eso. Sabemos que tiene una llegada a los suscriptores, quisiéramos que ojalá llegaran a más personas, Y también a pero pesar de que los beneficiarios directos son netamente las Villas Unidas, queremos que hacer la invitación y que llegue a más villas, a más poblaciones de nuestra Fresia, para mantener la calidad de vida limpia, siempre verde, es lo ideal, fuera de foco de infecciones, eh, donde podemos eh, tener un lugar de esparcimiento, a pesar de que tenemos pandemia, eh, ojalá que lleguemos cuando estemos en transición, avancemos al paso 2, podamos hacer buen uso de estos contenedores que ojalá sean parte de nuestra vida, dentro de nuestro ADN, meter ese bichito ese buen bichito que nos haga pensar en que estamos dejando día a día una buena enseñanza, un, una calidad de vida mejor para nuestros hijos. bueno, eso y esperar que en el corto plazo estos puntos verdes, estas islas de reciclaje, tengan infografía informativa, ojalá
además de indicar a qué corresponde cada elemento, de cómo deberían llegar esos elementos, como lo que hemos conversado actualmente, pero además de eso, realizar más de este tipo de actividades que estamos llevando a cabo con este proyecto FPA 2020, con la Junta de Vecinas Villas Unidas, en el cual se entrega información muy atingente. Sin quererlo, hicimos este proyecto pensando en el problema que habíamos visto en la comuna y que parte de nosotros y que afecta a nuestras cuencas hidrográficas, como la mala disposición de plásticos, pero que sin quererlo también tiene repercusión en nuestras villas, en nuestro día a día, en lo que tiene que ver con nuestra salud mental, porque si eso se transforma en un microbasural, tampoco van a estar contentos nuestros vecinos, que mantener la salud mental y la salud social. Estos son muy buenos elementos, estos son un avance, creo yo, pero hay que ponerle atención a cómo hacemos uso adecuado de esto y cómo educamos a la población para que sepa cómo reciclar y qué reciclar, porque no todo, como ya lo vieron en esta presentación, lamentablemente no todo se puede reciclar, sí se puede reutilizar y también tenemos la alternativa de reducir como consumidores responsables. Eso es como el último mensaje que me gustaría darles. Bueno, Y muchas gracias a todos. Para las personas que aún no se inscriben, vamos a ver la presentación. Acá nos faltó. En este link pueden inscribirse porque aún falta la jornada práctica, en donde veremos, como valga la redundancia, de forma práctica, eh, alguna a través del método científico, qué pasa con los microbasurales que encontramos en nuestra ciudad o los que están alrededor de nuestra ciudad, periurbanos. Cómo podemos manejarlo. Hemos visto varios tips, cómo ser consumidores responsables y bajar estas cargas de basura y residuos tóxicos para el medio ambiente y también tóxicos para la flora, fauna y en especial que al final llegan a repercutir en nosotros, los humanos. Bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de estas charlas, que sea un real aporte en sus vidas. Eh, ¿Algo más que decir, Ari? podrías poner tu video para que aparezcan nuestras caras, Ya, perdón, que ahora tengo que salir. ¿sí? Y bueno, darle las gracias a todo el público que estuvo presente en la jornada, los que vieron, realmente no, a veces no estaban presentes en vivo en la transmisión online, pero sí revisaban posteriormente los videos que van a quedar alojados en el canal YouTube del proyecto y también en las unidades y en la plataforma, en la página del grupo de Taller Plásticos en Fresia. Nosotros vamos a compartir igual esta última sesión, los links para que vean el video posteriormente y si pueden difundirlo mucho mejor. La idea es que esta información, especialmente de esta última sesión, aunque todas las sesiones fueron muy interesantes, y pueden ser de mucha utilidad para ustedes, que esta última sesión también llegue a la mayor cantidad de personas posible, especialmente pensando en que tenemos estos nuevos centros o estos puntos verdes de reciclaje. Son muy importantes, sí, hay que Son muy, mantenerlos, hay que cuidarlos. sí, y, y pensar que siempre el plástico puede ser una materia prima o puede ser reutilizado o puede ser, se puede evitar su compra antes de disponerlo de forma errónea en la naturaleza, porque finalmente va a repercutir en nosotros mismos, además de en nuestro entorno, de nuestra naturaleza, de nuestra actividad económica, de nuestra salud, de nuestras generaciones posteriores. Eso más que nada. Y muchas gracias por la atención. Desde mi parte yo me despido. Muchas gracias y nos vemos a lo mejor en otro taller. Estén atentos a los comunicados para la jornada práctica, que es la final. Vamos a tener las medidas de sanidad controladas, tenemos mascarillas, guantes para realizar la actividad y regalitos para que se puedan seguir inscribiendo a través de este link que les dejé, les voy a dejar en las redes sociales, así que quedan todos invitados, atentos a las fechas. Cuando ya avancemos a transición, se van a dar a conocer, se van a publicar, así que ahí vamos a poder ver. Si puedo Bueno, nos despedimos. solo agregar, Dime. quiero dar los agradecimientos igual.
el proyecto al Fondo de Protección Ambiental 2020 del Ministerio de Medio Ambiente, a Priscila Piña, que es la encargada de dirigirnos un poco a nivel regional sobre los proyectos. Obviamente también a la Junta de Vecinos de Villas Unidas, a su directiva, la señora Angélica, la señora Amelia y la señora Gloria. Ya confiaban en nosotros. Claro que confiaron en nosotros, apostaron por este proyecto y que salió beneficiado. Obviamente a toda la audiencia y también a los colaboradores como el grupo Guía Scout de Fresia y la Municipalidad de Medio Ambiente principalmente a través del apoyo que nos han dado en algunas relativo a la salida de terreno, pues pensamos que nos podían ayudar, pero también depende del paso a paso, que podamos salir de cuarentena para poder realizar este tipo de actividades. Así que probablemente pueda ser a finales de febrero o en marzo. Así es. Bueno, Eso. muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien. Si quieren revisar los videos, van a estar disponibles en las redes sociales, al igual que la infografía, que es complementaria.